Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Capítulo 22 de Proverbio, versículo 28 precisamente. Proverbios capítulo 22, versículo 28, una palabra muy importante que encontramos aquí. Estuve meditando desde temprano y dice así, para los que hemos encontrado: el consejo del sabio Salomón, precepto y amonestaciones, siempre lo que tiene que ver con proverbio. Por eso hay 31 proverbios para un día de cada día del mes. Usted no puede decir yo no. El día que está, lea el proverbio que corresponde y usted va a ser muy edificado. ¿Por qué? Porque va a recibir el consejo de Dios, consejo de sabiduría si los hay. Proverbio 22, 28 dice así: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Vuelvo a ser reiterativo, frase cortita, versículo bien corto, pero con mucha sabiduría. Dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. La pregunta sería, para los que por ahí no manejan este tipo de lenguaje, ¿qué es lindero? Bueno, lindero significa límites. En palabras más actuales sería: no traspases los límites que son antiguos, o esos mojones, podríamos decir. La gente de la chacra entiende esto, los agrimensores entienden cuando hablamos de mojones, cuando se va a un cierto lugar que necesitan vender una chacra y sacar medidas, se ponen mojones. Dice que antiguamente se ponían árboles o se plantaba un árbol. Entonces, 4 árboles marcaban un cuadrado o una cierta cantidad de metros de tierra y se sabía que eso le pertenecía a alguien. Así que no traspasar los linderos antiguos, dice el proverbio del día de hoy. Y esos linderos o límites o mojones, como podríamos señalar así, pusieron los que ya quizás no están, nuestros padres, nuestros antepasados, los que organizaron los límites de muchas cosas aún en nuestras vidas. Por eso es necesario respetar eso, no traspasar esos linderos, no salir fuera de esos límites que ya están puestos y que deberíamos llevar muy en cuenta. Quizás la mejor traducción es: no muevas los linderos, no cambie los linderos, no corra los límites, no te quieras ir más allá de lo que no te pertenece. O por ahí del lado de la propiedad podríamos decir: defiende esto porque es tuyo, hasta aquí te pertenece. Y el proverbista o el sabio Salomón escribió estas palabras que hoy puede ser un abanico de interpretaciones. Por ahí el sentido que le damos para que puedan entender es basado en terreno, tierras o lugares geográficos. Pero también deberíamos tener en cuenta que hay cosas o límites que pusieron nuestros padres en la antigüedad, los que nos educaron, quizá nuestros abuelos,
Y por qué no decirlo o enfocar quizás nuestros padres espirituales de la iglesia, los que nos señalaron el camino, los que nos vieron y nacimos en esta iglesia o en este lugar o en medio de esta comunidad. Entonces hoy ellos quizás ya no están, pero quedó señalado dónde está la puerta, dónde está la casa, hasta dónde llegan los límites o los linderos espirituales de nuestra vida. Y el Señor hoy nos hace acordar esta palabra, dice: no los traspases, no los corras del lugar. Estos son linderos antiguos o límites que pusieron los de la antigüedad y que yo te ordeno, te aconsejo, que no los traspases. Vivir dentro de estos linderos o dentro de estos límites nos hace parte de esta familia, nos hace parte de que esto es nuestro. Y salir de esos linderos o traspasar esos linderos significa entrar en lugares donde no nos corresponde y donde hasta, por qué no decirlo, corremos ciertos peligros, como sufrieron algunos que traspasaron los linderos y fue para su derrota. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero solamente me remito, o en este momento recuerdo aquel hombre que descendió de Jerusalén a Jericó, porque él, al salir de Jerusalén, de ese lugar de altura, porque dice descendió a Jericó, de Jerusalén descendió a Jericó, está dando a entender que él mismo voluntariamente traspasó los límites de su propia seguridad, porque fue alcanzado por los ladrones. Traspasó los límites donde nadie lo iba a cuidar, porque en Jerusalén había quien lo pudiera cuidar, o podíamos decir hoy nosotros, nuestra policía local, nuestra gendarmería, nuestra fuerza de seguridad, nos cuidan basado en la ley, en la Constitución y en todo esto, pero dentro de los límites y dentro de lo que se refiere al bien que cada uno de nosotros podemos hacer. Si traspasamos esos límites, no hay oportunidad para que ellos nos puedan cuidar. Este hombre que salió, que descendió de Jerusalén a la ciudad de Jericó, traspasó los límites de la ciudad, descendió y fue alcanzado por los ladrones, los cuales le robaron todo, le hirieron, le maltrataron y le dejaron casi medio muerto. Así que hablar de lindero, de límites, significa que si no los traspasamos, si no pasamos esos límites, es muy probable que todavía vivamos bajo la seguridad que nos da nuestro terruño, nuestro pedacito de tierra, nuestra casa, lo que nos pertenece. Y esto es antiguo porque hay alguien que lo ha comprado. Y el versículo, en la parte B del versículo 28, estoy leyendo Proverbio 22, dice que nuestros padres, ellos lo pusieron, ellos lo establecieron. Nuestros padres. Para cualquier familia normal, los padres son los que proveyeron para nosotros no solamente la educación, la casa donde vivimos, el alimento que hemos participado, dentro de un marco normal, podríamos decir así. Entonces, cuando empezamos a crecer, ya algunos, cuando están en la edad de adolescencia o en la edad de la juventud, de la adolescencia mayormente, porque adolecen muchas cosas y entre ellas querer conocer el mundo, querer fantasear más allá de los límites, querer conocer cosas que otro
por ahí ya traspasaron. Y no nos damos cuenta que podemos tener consecuencias en eso. Y estoy hablando de la familia, puedo hablar también a nivel iglesia. O interpretar este versículo que le dije del hombre que desciende de Jerusalén a Jericó, en su interpretación espiritual. Es alguien que está en una posición, y digamos o interpretemos que Jerusalén sea la iglesia, y alguien traspase esos límites, se olvide que los antiguos pusieron esos límites, que los padres establecieron, porque hay normas de conducta, hay disciplina dentro de una casa, hay un horario que cumplir. Y precisamente enfocando lo que hizo el hijo pródigo, él un día dijo: pero ¿por qué yo tengo que estar sujeto a mi papá? ¿Por qué yo tengo que estar cumpliendo horario? ¿Por qué tengo que hacer esto y aquello? Esto voy a hacer, le voy a pedir la herencia y me voy a ir. Y traspasó los linderos antiguos de su casa, traspasó los límites y salió de una libertad que él tenía a un libertinaje que luego vemos que no le sirvió de nada. Por lo contrario, fue para su ruina y para que lamentara, después de tener una buena posición, una buena ropa, un buen pasar. Claro, pero ese buen pasar, la ropa y todo lo que estoy diciendo, implicaba estar dentro de los límites de su casa, obedecer a su padre. Como dice esta palabra, los linderos: mirá, hijo, esto no te conviene, no, así no hagas. El consejo de papá, el consejo de aquella gente de antes que ya pasaron la experiencia y que algunos en carne propia han sufrido también ciertas consecuencias de desobediencia y que no quiere que nosotros hoy como hijos. Me decía mi padre, que en este momento ya no está, ha pasado la eternidad. Me crié en la calle. Yo no quiero que ustedes sufran lo que yo he sufrido. Ustedes tienen un techo, ustedes tienen una casa, ustedes tienen una cama donde dormir, ustedes tienen una mesa y al mediodía, y siempre hay algo para compartir porque Dios así los provee. Pero yo me crié en la calle, decía él, comiendo hasta cáscara de naranja o de mandarina del hambre que tenía. Fui ilustrador de botas, fui vendedor de un montón de cosas. Y la calle me enseñó no cosas buenas, cosas malas. Lógico, él tuvo una dificultad que no tenía papá y que, bueno, tuvo que salir pronto a enfrentar la vida porque su padrastro y, bueno, un montón de cosas. Pero él nos enseñaba a nosotros que no hay mejor lugar que la casa, el hogar de uno, la familia de uno. Y que el día que quisiéramos traspasar esos límites, tuviéramos que entender que desde nuestra casa para afuera teníamos que llevar la educación, el respeto, la honra, el apellido y demás. Y a lo que me enfoco en este momento, con este versículo de Proverbio 22:18, donde dice el sabio Salomón: no traspase los linderos antiguos, no cruce los límites que están establecidos. Y esto nos habla muy fuerte a nosotros también como iglesia del Señor. No te vayas. Alguno llega hasta la orilla y del otro lado Satanás le ofrece, o el mundo le ofrece, o los demonios le hacen propaganda y oferta. Algunos escuchan noticias como la familia que descendió y salió de Belén en épocas de crisis y en época de los jueces, y estoy hablando precisamente del libro de Ruth, donde Noemí y su esposo Abimelech escuchan noticias que en Moab están mejor que ellos, y también traspasan los linderos, salen de los límites.
Un día deciden vender su casa y cargar sus mudanzas y subir su familia en los medios de transporte de aquel entonces y salen de Belén, de la casa de pan, como es el significado de la palabra Belén, y se van a los campos de Moab. ¿Por qué? Porque habrán escuchado cuando estaban en Belén alguna noticia. Siempre los que están afuera le hablan a los que están adentro y dicen, mirá, acá es diferente. Y los que están adentro muchas veces son tentados a traspasar los límites, los mojones o los linderos, como dice el proverbista. Y este libro es un libro de una literatura muy, muy importante. Nos deja enseñanza. Porque la historia dice que ellos fueron para allá, a los campos de Moab, y aparentemente les fue bien los primeros tiempos, como siempre digo también a los pródigos que se van de la iglesia o a los hijos que deciden salir de los linderos de su casa, la iglesia, no depender más del Señor. Los primeros tiempos les va bien. Casi que usted los ve y una sonrisa de oreja a oreja y parece que se le terminaron las luchas y se le terminaron las dificultades y no tiene más cruz pesada que llevar y no tiene aflicción y parece que está todo bien los primeros tiempos. A esta familia también le fue bien los primeros tiempos. Pero después llegó la muerte hacia la casa de ellos, murió Abimelech. Sus hijos se habían casado con mujeres moabitas, también murieron ellos. Y llegó un momento que no tenía sentido seguir viviendo allí. Y Noemí, la del relato principal de este libro de Ruth, dice, volveré de donde yo era, en otras palabras, desde donde no debía haberme movido nunca. El pródigo en el chiquero dice, volviendo en sí, dice la Biblia, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esto haré, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy más digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Noemí dice, vengan ustedes que son mis nueras, me quiero despedir, volveré del lugar donde no debía haber salido nunca. Y bueno, la historia dice que una se queda y la otra sigue, que en este caso es Ruth. Y vuelven a Belén. Y al entrar en la ciudad, algunos la reconocen y dicen, ¿no es esta Noemí? La que su nombre significaba placentera o placer. Y ella, escuchando el significado de su nombre, Noemí, placer, placentera, se anima o se arrima y dice, no me llaméis más así. Llámame ahora Mara, porque estoy en grande amargura. Me he ido desde aquí con mis manos llenas, en otras palabras, bajo el brazo de mi esposo, con hijos, con todo lo que me he llevado, porque escuché que en otro lado estaban mejor que acá, y traspasé los linderos, me fui, crucé los límites, y allá fue solo para pérdida. Por eso el consejo del sabio, no traspases los linderos antiguos, no cruces los límites. Usted puede llegar hasta ahí, hasta el límite que le corresponde. Usted sabe que ahí le pertenece a usted todavía, que su casa es su casa, que sus pertenencias son suyas.
pero yéndose para otro lugar, traspasando el lindero, cruzando los límites. Solo Dios sabe lo que puede llegar a acontecerte. Y ella lo dice: no me llaméis más placentera, llamame ahora amargura, porque así estoy. Mis manos fueron llenas y ahora vienen vacías. Y todavía la gente le miraba y decía, y todavía trae una pagana con ella. Pero eso es parte de otra historia. Y lo que quiero enfocarme aquí en este momento es a pensar que necesitamos seguir respetando los límites y los linderos antiguos, la cual pusieron nuestros padres. Y volviendo a la iglesia, o al tema espiritual de nuestra iglesia, hay límites que se pusieron a través de la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que respetar para nuestro bien. No es que en la iglesia el pastor te obliga, no es que vos te vas en esa iglesia y te prohíben esto y aquello. No es eso. Déjeme explicarle. Tengo mis límites. Hasta el límite que me corresponde tengo la seguridad de Dios, el amparo de Dios, la presencia de Dios, la comunión con mis hermanos. Tengo la amistad de un pueblo que me aprecia y que yo soy parte de ellos. Pero ¿qué pasa cuando salgo de los límites? Ahí mis hermanos no tienen compromiso conmigo. Dios no tiene compromiso conmigo porque Él ya me habló y me dijo: no traspases los límites, no te vayas a lugares que yo no te envío. Sí, pero acá está difícil, habrá dicho Noemí. Quizás imaginariamente quiero pensar que en algún momento le habrá comentado a algunas de sus vecinas: nos vamos a ir de viaje con mi marido para los campos de Moab, porque dice que allá hay mejor futuro, allá se va a pasar mejor. Allá hay trabajo, los muchachos necesitan crecer, estudiar, formarse. Y acá estamos en una crisis, acá estamos... Pero no siempre será crisis, no siempre será momento difícil, no siempre será escasez, no siempre no habrá líder. Dios levantará a alguien, proveerá, dará una salida, pero nos ordena y nos pide quedarnos dentro de donde Él puede protegernos. Así que no vamos a traspasar ni vamos a mover los linderos. Hay una versión, la versión de la Biblia América, las Américas, dice: no muevan los linderos. En otras palabras, no muevan los mojones. No cambies las cosas. No, ahora se va a cambiar, acá no va a ser más como antes. Acá vamos a ser diferente, acá esto y aquello. No, el miércoles pasado estuve aquí hablando que Dios es un Dios que no cambia y su palabra no cambia. ¿Por qué debemos cambiar nosotros lo que se estableció? La palabra de Dios, la doctrina, las sanas costumbres de nuestra iglesia, que por cierto hay marcadas diferencias entre doctrina bíblica y sanas costumbres. ¿Por qué debo cambiar? ¿Por qué debo traspasar? ¿Por qué tengo que tirar al tacho, como decimos? No, esto era de antes, esto no sirve. ¿Por qué? Si eso que era de antes es el fundamento, es la base por la cual todo el edificio está siendo sostenido, está soportando y aguantando. ¿Por qué tengo que decir, no, esto no sirve, acá vamos a cambiar? Algunos, yo sé que yo estoy hablando en este momento para muchos que tienen funciones determinadas en la casa del Señor. Algunos son cooperadores, porteros, colaboradores, porteras, maestros de escuela dominical, ancianos de la iglesia, o presbíteros, evangelistas, pastores.
Comenzamos a decir, acá vamos a cambiar algunas cosas. En este grupo vamos a cambiar algunas cosas, vamos a mover algunos linderos. No lo decimos así con palabras, pero queremos interpretarlo así o hacer así. Por eso la palabra de Dios nos habla claramente. No muevas los linderos, no cambies nada. Porque así el Señor se agrada. Porque así el Señor ha establecido, a través de los antiguos, a través de los padres. Vamos a mantener lo que nos hizo tanto bien durante tantos años, durante tantas décadas. Vamos a permanecer en eso. Al contrario, daría para elegir, tendríamos que mirar para atrás. La oración, la forma de adorar, la forma hasta de venir quizás hasta los ensayos, la reverencia que había. Yo recuerdo los antiguos llegaban en una casa los hermanos y oraban al entrar y al salir. Fíjese si no ponían a Dios en cuenta en sus vidas y en sus pequeños detalles. Para participar quizás un mate o algo, oraban. Y muchas veces hasta hemos escuchado testimonio de que el desayuno se enfrió porque cayó la presencia de Dios, la gloria de Dios. Porque eso eran lo que estaba establecido. Porque a la vez esa gente antigua respetaba lo de más antes. O de lo más atrás, podíamos decir. No, porque el misionero hacía así. No, porque el hermano, el pastor Delfino Rodríguez hacía así. No, porque el profeta de esa época, fulano de tal, hacía así. Entonces se respetaban y se marcaba la diferencia. Y hoy muchas cosas se están perdiendo. Hay cosas que van cambiando. Y hasta algunos se atreve a correr los mojones, a entrar en lugares extraños. Extraños en la interpretación de la Biblia. Alguno interpreta la Biblia a su manera y enseña basado en un versículo y hace una doctrina que por ahí no salió de acá de la central de Oberá, que no salió de los pastores convencionales. No, pero acá en esta iglesia se hace así porque yo soy el que manda. No, cuidado, no traspase los linderos antiguos, querido consiervo del Señor. No traspase los límites que pusieron los padres. El consejo, la palabra, la forma de servir a Dios. Antes yo recuerdo hablar de ensayos. Yo recuerdo que había conseguido una guitarra y iba a los ensayos y decía, bueno, usted tiene que venir a los ensayos, pero 15 minutos antes a orar. Y usted va a estar en la última fila y va a tocar despacito, va a ejecutar su instrumento porque usted todavía no sabe. Entonces los otros que van sabiendo le van a ir mostrando y le van a ir acompañando. Y bueno, y así estuve, sujeto a eso, a ese consejo. Y después, desde la última fila, con los meses y los años, fui pasando hasta ser, por lo menos, guiador de himno. No digo un gran maestro de orquesta, ni tampoco maestro de coro, mucho menos. Pero por lo menos empecé de atrás y despacito fuimos llegando adelante. Pero por haber escuchado el consejo. No dije, no, yo me voy de acá, no hay lugar, acá no me dejan, acá no. No. Y así que hemos hecho mucho y bueno, gracias a la misericordia del Señor. Por eso digo, estoy hablando de parte de Dios para muchas personas que están escuchando del otro lado. No traspase los linderos, no mueva los linderos. Deje como está. Así ha permanecido desde tiempos antiguos. Así lo designaron los padres, guiado por el Espíritu Santo.
Porque ahora cualquier uno, dijo mi vecino, cualquier uno quiere venir y cambiar, ¿no? Porque no es así, porque yo recibí una revelación nueva, porque a mí Dios me habló, porque un ángel, y se olvidan de su pastor, de su anciano, de la dirección, que está orando por usted, por su familia. Se olvidan también de la mesa convencional. No, ahora yo ya soy pastor, ahora yo hago así, yo soy evangelista, a mí nadie me tiene que decir lo que yo hago, porque acá en este anexo, en esta iglesia mando yo. No, cuidado, no traspase los linderos antiguos. No, yo soy el anciano de la dirección y acá se va a hacer lo que... No, cuidado, acá se van a cambiar las cosas. Cuidado porque el dueño de la obra es Dios. Quizá los pastores no van a ir allá y te van a sacar y no sé. No, pero Dios va a intervenir. Dios le va a poner fin a esas ideas que tienen algunos que quieren hacer cambios y que no necesitamos cambio, necesitamos volver, como dice el profeta, a la senda antigua, a la senda de vida, de poder. Paraos en los caminos, dice el Señor. Preguntá por la senda antigua. ¿Cuál es el buen camino? Seguí. Una vez que lo encuentre, siga. Está hablando para uno que se extravió, que se salió, que se modernizó, que se olvidó. Necesitamos dar oído a esta palabra. Esta palabra es importante, no hacer cambio de las cosas que ya están establecidas. Esperemos, y si tiene que venir algún cambio, tiene que venir por la cabeza principal, por nuestro Moisés, por el cuerpo de pastores convencionales, estoy hablando de nuestra iglesia. Si tiene que venir algún cambio, Dios le va a mostrar a ellos. ¿Por qué me tiene que mostrar a mí? ¿Por qué le tiene que mostrar a un miembro que algunas veces no tiene madurez, que algunas veces desordenadamente anda por cualquier lado y ni carta de recomendación lleva? ¿Por qué? Si Dios tiene un orden, Dios no cambia de su orden. Dios estableció esta palabra. Dios dijo, no traspase los linderos antiguos, no cambien las cosas. Haciendo un poquito de comentario, los antiguos linderos se referían a marcas limítrofes que separaban la tierra de una persona a la de su vecino. Las técnicas modernas nos dicen que muchos de estos linderos hoy son usados por agrimensores y personas que marcan determinados límites en tierras. La alusión a los linderos o límites antiguos se refiere también al tiempo cuando Josué distribuyó las tierras por medio de una suerte sagrada. Josué capítulo 14, verso 19, está la repartición de la tierra para el pueblo de Israel en ese momento. En el Antiguo Oriente las fronteras estaban bajo la protección de los que adquirían por dinero o por medios de haberse establecidos en esos lugares. Los linderos estaban protegidos por la ley de Moisés, Deuteronomio 19:14, también referencia en el mismo libro 27 de Deuteronomio, versículo 17. Los linderos eran señalados por medio de pilares de piedra o montículos erigidos en el límite. La arqueología ha revelado piedras de lindero de la Mesopotamia, conocida
con un nombre acá medio raro, o en hebreo o en otro idioma, los cuales contenían inscripciones que indicaba a los propietarios. Mover una piedra de lindero era robar terreno, el cual estaba estrictamente prohibido, lo cual es reflejado en este proverbio y en textos antiguos de sabidurías orientales. Como dije, la palabra lindero significa límites, y antiguamente los terrenos no se circulaban con paredes como ahora. La gente ponía cerca de madera o simplemente sembraba 4 árboles y sabía que la tierra entre esos 4 árboles eran de su propiedad. Dice nuevamente la palabra de Dios: no traspase los linderos antiguos. Eso quiere decir en lo material, que respetemos la casa de los vecinos. Eso nos evitará problemas. Vaya si hay un buen consejo. Y en lo espiritual también significa que no debemos romper con las reglas o normas o leyes que Dios nos dio. Eso también evitará que tengamos problemas. Algunas veces queremos romper reglas. Nos va a traer problemas. Queremos traspasar normas y leyes que fueron establecidas. Y no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas. ¿Y para qué vamos a tener problemas si deberíamos o nos debería alcanzar con todo aquellos que traspasaron los límites y las consecuencias le alcanzaron? Nombré la familia de Abimelech y de Noemí, nombré el hijo pródigo. Podía nombrar muchos otros, pero el tiempo no me da. Solamente el consejo de Dios es para nosotros, para mí y para usted que está escuchando. No traspase más allá de lo que le corresponde. Respete para ser respetado. Cuide su vida o cuidemos nuestra vida. No entremos en terrenos que no nos pertenecen. Algunas veces no entramos físicamente, pero entramos virtualmente a través de la tecnología, y a esto es a lo que me refiero. No pase más allá de lo que te fue dicho desde tiempo inmemorial, desde antes. Acuérdate de los consejos de tu papá. Y si los tenés cerca, porque sos un adolescente, un joven o alguien que todavía no te has independizado de tu casa, respeta el consejo de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo si lo tienes. ¿Por qué? Porque ellos saben por propia experiencia el dolor quizás de saber o de haber traspasado estos linderos o estos límites. Y ellos no quieren eso para nosotros. Dios mismo no quiere esto para nosotros. El dolor, el sufrimiento, Dios no quiere. Esos días le preguntaron a mi compañero de trabajo si lo que pasa en el mundo, inundaciones en lugares donde nunca se llovió, sequía en otros lugares que siempre estuvo normal, si los terremotos, las cosas que suceden, los incendios, son juicios de Dios, le preguntaban a él. Y él le habló del amor de Dios y me preguntaba a mí, yo dije, mire, para mí no es juicio de Dios, para mí es consecuencia de la desobediencia o del pecado del mismo hombre, de la misma raza humana. Porque si yo voy en mi vehículo y mi hijito que va atrás ve que yo tiro por la ventanilla una botella, en vez de depositarla en un cesto de basura, él va a crecer y va a hacer lo mismo. Si alguien va por una carretera
fumando, y de repente tira la colilla del cigarrillo y aquello alcanza una parte seca del camino y se prende todo fuego. Eso es consecuencia de no tenía que haber hecho eso quien lo hizo. Entonces tenemos río contaminado por nosotros mismos. Tenemos tala de árboles en una desmedida. Entonces después nos quejamos, el juicio de Dios, mirá. Nuestras consecuencias nos están alcanzando. Los pasos equivocados que muchos dan hace que las consecuencias sean un abanico, algunas veces para gente inocente, que no tiene la culpa. Pero quiero dejar marcado que no son juicios de Dios. Los juicios de Dios vendrán en su determinado momento y a través de cómo Dios lo haga. Pero hoy hay muchas cosas que yo mismo me acarreo por determinadas desobediencias. Se imagina que en pleno frío, yo salgo de musculosa o de remerita. Y seguro que me voy a agarrar una gripe. Entonces después no puedo decir, Señor, sáname, Señor, esta enfermedad reprenda. Pero escúchame, abrigate, papá. Dios va a decir así porque son determinadas consecuencias de pasos equivocados míos. Entonces la lógica es usar un poquito el sentido común. Algunas veces no queremos disciplina en las iglesias. Gente que se enoja por las disciplinas. No, porque me disciplinaron, porque me suspendieron. Pero ¿qué hicimos? Traspasamos cosas que no deberíamos traspasar. Rompimos reglas. Rompimos normas de leyes que se puso en el pasado y que rigen hasta hoy para cuidarnos, para mantenernos en una seguridad. Entonces necesitamos comprender que esto es así. La palabra de Dios lo dice. Y no hay otra. No va a cambiar, porque justamente no necesita cambiar. Los que necesitamos cambiar de actitud somos nosotros. Dejar de hacer lo malo. Dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Dejar de traspasar los linderos, los límites que Dios nos estableció. Dios puso una cerca. Dios puso algo que dice, acá estás seguro. Aquí está mi presencia, aquí está mi protección, aquí está mi cuidado. Acá estoy yo soy tu Padre, dice Dios. Pero nosotros nos queremos independizar, queremos hacernos los grandecitos, queremos cruzar la frontera, queremos irnos y hacer lo que nos parece a nosotros. Y después volvemos allá con el caballo cansado, como decían en Buenos Aires. Déjalo nomás, que se va a ir, va a volver con el caballo cansado. Ya va a volver. Y algunos han vuelto derrotados, enfermos, humillados. Como Noemí, que volvió humillada, perdió todo. No tenía ni dónde vivir ahora. Diga que trajo una pagana, trabajadora, que se animó a decirle a su suegra, deje que yo voy a ir y voy a ganarme el pan y algo vamos a hacer. Una buena nuera, o es nuera, no sé, pero hizo algo. Cumplió su palabra que dijo, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, comeré tu propio pan, y en el lugar que murieres, allí también quiero ser sepultada. ¡Qué valor! Siempre los paganos para los hebreos fueron más destacados en muchas cosas. Y hoy Dios también nos habla a nosotros. No esperes que el mal te alcance porque saliste de los límites de la protección de Dios. Quédate en la casa de Dios sirviendo al Señor. Tropezaste, tuviste un resbalón,
tuviste tus situaciones, arregla tu vida, pero sirve a Dios. Pasa por ese tratamiento espiritual al cual denominamos la disciplina. Porque tiene que haber disciplina, no podemos dejar que cualquiera haga lo que quiera. El tratamiento espiritual es para restablecernos nuevamente. ¿Por qué? Y porque somos parte de esta familia de Dios. Dios no quiere que te vayas y pierdas todo. Dios no quiere que estés herido, maltratado. Porque para este hombre que descendió de Jerusalén a Jericó, pasó un sacerdote y un levita. Si te vi, no me acuerdo. De largo. Porque no tenían tiempo. Por vaya a saber cuál es la cuestión de ello. Pero diga que venía uno de vuelta, pagano, extraño para el judío, un samaritano, que al verlo fue movido a misericordia, que pensó, quizás este hombre tiene padre, tiene madre que le está esperando, tiene una esposa, tiene hijo que le está esperando. ¿Y qué tal si este hombre hubiese sido yo? Se baja de su cabalgadura, deja su comodidad, se acerca. El amor que sentía y la compasión que sentía hizo que se olvidara hasta de los ladrones que podían estar cerca todavía, que podían haberlo asaltado a él también. Pero se animó, bajó, lo levantó. No le preguntó, ¿tú eres judío o eres mi paisano? Ah, no, porque judío y samaritano no se tratan entre sí, no. El amor traspasa más allá de la nacionalidad, la cultura. Ese amor ágape, el amor de Dios. Lo levantó, lo vendó sus heridas, lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó hasta un lugar que se denominaba hospedaje para nosotros, mesón para ellos. Al mesón. Y cuidó de él toda la noche. ¿Qué necesidad tenía de cuidar toda la noche de un extraño? De un judío que había roto las reglas, que traspasó los linderos, que se fue de los límites de Jerusalén. Pero sin embargo, él lo cuida toda la noche. Y como está atareado con tantas cosas también que tiene que hacer, al otro día habla con el dueño del mesón, del hotel, del hospedaje y le dice: te dejo dinero, cuida de él. Si algo gasta de más, yo te lo pagaré al regreso, porque pensaba regresar. Hoy nosotros damos una manito y nos perdemos y pensamos que hicimos una gran cosa. Sin embargo, este es figura de Cristo, que hizo todo por nosotros, nos levantó, nos llevó, nos cuidó, nos trajo al mesón de la iglesia. Y ha pedido para los que están en la iglesia cuidar de este herido hasta que se sane totalmente. Cuidá, porque yo lo traje, porque podía haber sido yo mismo, porque fui movido a misericordia. Este judío, este hombre que traspasó los límites de su país, de su ciudad, los límites de su familia, y le alcanzó la consecuencia del robo, de haber sido herido y dejado ahí medio muerto. Pero cuiden de él, yo volveré. Y si algo gastó de más algún herido, yo prometo recompensar. Ese es nuestro Dios. A Él sea toda la gloria en este mediodía. A Él sea toda la honra en este mediodía. Una vez más, Dios sigue diciendo esta palabra: no traspases los linderos antiguos. Lo que pusieron tus padres. No te vayas de los límites. No hagas a tu manera.
No pienses que las consecuencias no te van a alcanzar. Te van a alcanzar, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, te doy gracia. He predicado tu palabra una vez más, conforme tu Espíritu ha puesto en mi boca. Para gloria tuya he predicado, sabiendo que tu palabra no volverá vacía. Ella saldrá y hará todo lo que tú quieres que ella haga, y será recompensada en aquellos que la reciban. Oh Dios, cuando mi mente quiera vagar, y cuando me asalten las dudas y la incredulidad, y la oferta desde el otro lado de los límites me quieran marear, hazme recordar esta palabra. Hazme recordar que no hay mejor lugar que tu casa. No hay mayor seguridad que estar bajo tu amparo. No traspasar los límites, ni tampoco olvidarme de lo que se fue establecido antiguamente. Gracias, Señor. Bendice mis hermanos, mis amigos, los vecinos, hasta donde llega esta palabra, de norte a sur, de este a oeste, y donde seguirá circulando a través de los medios que tú nos has permitido. Gracias te damos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.